Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy vamos a seguir hablando de arquetipos, específicamente de arquetipos femeninos. Me encanta poder hablar de esto, así que directamente vamos a comenzar, porque además el capítulo de hoy va a estar un poquito largo. Ya mencioné que el arquetipo del alma en su cualidad femenina es el que Jung llamó ánima. Al igual que en los arquetipos masculinos, hay cualidades en luz y sombra, y la sombra es dual, pero lo femenino por naturaleza nos lleva un poco más hacia las relaciones emocionales. La cualidad femenina se ha asociado desde hace mucho tiempo con la luna, y los arquetipos más conocidos parten de esta observación de sus etapas. El ciclo de la mujer se ha relacionado con el ciclo lunar, y sabemos que la luna también influye en los fluidos, el agua, la sangre, las mareas, la savia de las plantas. Todo esto se mueve con la influencia lunar. Hay un libro muy famoso de Miranda Gray que se llama Las Cuatro Lunas, y de este libro se desprende una teoría de 4 arquetipos femeninos, que es de la que vamos a hablar hoy. Aunque hay otras teorías, hay algunas de 7 arquetipos, otras de 9, se relacionan en sí con cualidades femeninas de diosas de distintas cosmovisiones. Por ejemplo, se podrían tomar a las diosas de la mitología griega, a las diosas de la mitología hindú y así. Pero esta me parece un poco más fácil de entender. Ahora, recordemos que la sombra no es necesariamente algo malo. A veces el camino de nuestra evolución nos lleva por ahí para experimentar un lado, luego el otro, y así irnos balanceando hasta llegar a la conciencia máxima de lo que representa el arquetipo, o el máximo potencial de este patrón o molde. Y como vimos en el episodio anterior, la sombra o inconsciencia en su dualidad tiene por un lado la ausencia de las características del arquetipo o de las cualidades más positivas, y por otro lado es el exceso de estas características. Así como en la naturaleza necesitamos el agua para vivir, pero un exceso de agua puede ser muy dañino y una sequía también, así es la naturaleza de los arquetipos también. En conciencia o en luz va a tender al equilibrio, balanceando un polo y otro, entre la ausencia y el exceso. Dicho esto, exploremos ahora sí las 4 lunas. Las 4 lunas se relacionan con el ciclo menstrual de la mujer, que, como ya lo dije, que tiene su correspondencia en la naturaleza con las 4 estaciones. Tenemos primero el invierno, correspondiente a la fase menstrual y el arquetipo de la mujer anciana. Luego viene la primavera con la fase folicular y el arquetipo de la doncella o la mujer joven. Después el verano corresponde a la fase ovulatoria y el arquetipo de la madre. Y por último el otoño a la fase lútea, y el arquetipo de la hechicera. Voy a ir explicando los arquetipos en orden de edad cronológica porque creo que es más fácil entenderlos. Así es que comenzamos por la doncella. La doncella es la mujer joven y corresponde con la luna creciente. Es esta mujer que aún no tiene compromisos de pareja, familia ni trabajo. Es la típica damisela en aprietos de los cuentos de hadas, aunque dependiendo del cuento, a veces la doncella está indefensa, a veces es valiente y temeraria, pero por lo general requiere de un externo masculino que la ayude a salir de sus situaciones desfavorables. Y no empecemos con el tema del feminismo actual, estamos hablando de patrones de comportamiento que existen desde antes de nuestra civilización, así es que la doncella requiere de este estímulo externo para salir de su tierna infancia. A veces es el beso de un príncipe, otras veces es el cazador que la abandona en el bosque o una madrastra que la echa de su casa, pero por lo general está la presencia del masculino muy fuertemente en la vida de la doncella. Yo personalmente considero que la característica principal es que la doncella es cautivadora. También es tierna, vivaz, con su compañía alegra los lugares que visita, y es bella no solo físicamente por su juventud, sino que también emana cierta pureza que hace que el mundo se preocupe por su bienestar cuando está en su cualidad más consciente. Otra característica es su virginidad. Ella desconoce por completo su sexualidad, está de cierta forma dormida a ese mundo todavía y no le interesa un emparejamiento
tampoco se preocupa por el bien mayor, vive casi que en un mundo de fantasía y también suele ser algo traviesa como todos los niños, no con malicia, pero por ejemplo aquí están las niñas que cortan flores, atrapan mariposas, juegan con los zapatos y el maquillaje de su madre, etcétera. Lo que representa un reto para la doncella es el hecho de que no tiene un control sobre su destino. Anteriormente las mujeres vírgenes eran propiedad de los padres, y cuando se arreglaba un matrimonio para beneficio económico de la familia o comunidad, la doncella pasaba a ser propiedad del marido. De ahí generalmente pues se encuentran encerradas. Y aquí tenemos esta imagen bien simbólica de la doncella encerrada en una torre, que Freud diría que también es un símbolo fálico, pero hoy no vamos a entrar por ahí, solo diré eso, que la doncella está encerrada por lo general. Ahora, cuando la doncella no es cautivadora, es caprichosa y rebelde, y entonces no alumbra con su presencia, sino que incomoda, o tal vez incomoda a la vez que alumbra. Es la niña que sale a jugar con el lodo, que desobedece a su madre, la que chilla y hace berrinches y no consigue lo que quiere. Un ejemplo podría ser Mérida, al inicio de la película de Disney de Valiente. No le importa el reino, solo no quiere casarse, desobedece a todo mundo, hechiza a su mamá. También tenemos a Jasmine, de la película de Aladdin. Se escapa del castillo poniéndose en riesgo, casi le cortan la mano. La sirenita Ariel, que firma un contrato con la bruja para subir a la superficie. Y al final todas ellas van aprendiendo sus lecciones y crecen. Gracias a la presencia de este masculino otra vez. Mérida, por ejemplo, ve la historia de Mordu y de ahí aprende. Jasmine conoce a Aladdin, se amplía su mundo. Ariel tiene el príncipe Eric como motivador para ir a la superficie. Y también está Mulan. Mulan se escapa, actúa como un hombre, rebelde, caprichosa, hasta que va aprendiendo las lecciones en el camino. Y el otro extremo inconsciente de la doncella es la complacencia, la doncella complaciente. Ella es demasiado cautivadora, al punto que deja de serlo, porque ya no es espontánea ni divertida, solo hace lo que le dicen y es como una muñequita en un aparador. Aquí entraría, por ejemplo, Rapunzel, de la película de Enredados. Ella es súper complaciente con su falsa madre hasta que llega el ladrón y la saca de la torre, otra vez el masculino. Está Cenicienta, que hacía todo lo que le decían a pesar de que la maltrataban muchísimo, hasta que aparece la oportunidad de ir al baile. Y así. La doncella generalmente, igual que todos, empieza en uno de estos extremos hasta que la interacción con el mundo externo y lo masculino la llevan a salir, a revelarse un poco, a descubrir cosas nuevas y finalmente a despertar a su sexualidad, cosa que marca el fin de esta etapa arquetípica. Por eso era tan importante el tema del beso del príncipe en los cuentos de hadas. Cuando se integra esta parte de la vida, generalmente también viene la capacidad o la conciencia de preocuparse por más personas. Por ejemplo, en la película de Aladdin, Jasmine al final ya ve el panorama más grande, ya le preocupa cómo va a gobernar a su pueblo, no solo se preocupa por ella y que no quiere casarse y eso. En general vemos que el arquetipo de la doncella está presente en las princesas de los cuentos y en cómo se van desarrollando sus historias, cómo van aprendiendo sus lecciones, y esta etapa termina en el emparejamiento, en el felices por siempre, la pareja que se va junta y se casa, ¿no? Ahí estarían Blancanieves, Aurora, Bella Durmiente, la Bella de la Bella y la Bestia, Loti de la Princesa y el Sapo. La mayoría de las princesas de los cuentos clásicos. En mitología tenemos Artemisa y Atenea, que son diosas vírgenes. En la literatura está Julieta, Ofelia, en sí cualquier mujer que no se ha casado. Y la búsqueda o la motivación de la doncella está en encontrar su lugar, su posición en la sociedad, ya sea dentro de un harén turco del siglo XVI o en la urbanidad que quieran de la época actual. Ella busca su libertad, su independencia. Y las cosas han cambiado un poquito con el movimiento feminista de hoy, de hoy en día, que no me vayan a cancelar, porfa, pero viene de esta parte de la doncella un poco inmadura que todavía está en esta etapa rebelde buscando su lugar, buscando su libertad, sus derechos, y usa su rebeldía para obtenerla. No es que esté mal,
Esta cualidad de la doncella es esa que nos impulsa a lograr grandes cosas, a luchar por nuestros derechos, a buscar mejores circunstancias para nuestra vida, pero podemos caer en la sombra o en ese exceso de rebeldía en el cual se pierde el sentido de la búsqueda de cuál es el propósito y simplemente se ejerce la rebeldía. También aquí veo a algunos ejemplos de la vida real de chavitas que se van a estudiar al extranjero muy jóvenes y luego ya son adultas independientes, nada más que cuando se van generalmente sus papás pagan sus estudios, hospedaje, comida. Algunas de ellas sí pasan a vivir con algún novio que cubre parte importante de los gastos, es decir, todavía tienen a alguien que de cierta forma se hace cargo de ellas, que les ayuda, así sea un apoyo moral, hasta que llegan a un punto en el que se sienten atrapadas. En algún momento nos sentimos atrapadas, ya sea en la familia con los padres o en la relación de pareja, y ahí sale el anhelo de la libertad de la doncella. La doncella se queda con nosotros así tengamos 60 años. Si tenemos ese anhelo de salir al mundo, de buscar nuestro lugar, cambiar nuestras circunstancias, tener nuestra independencia, es la doncella que está hablando, que nos está impulsando de esta forma. Y bueno, culminada la etapa de la doncella, pasamos a la siguiente, que es el arquetipo de la madre. Corresponde a la luna llena y la cualidad principal que yo veo en la madre es que es expansiva. Y así era en la antigüedad. Cuando la doncella se casaba, el siguiente paso era tener hijos, y si tenemos en cuenta el reto de la doncella, salir de su torre, de su encierro, descubrir su sexualidad, encontrar su lugar, tener su propio hogar. Las madres expanden la especie, multiplican la especie, crean hogares, alimentan, nutren, cuidan, contienen, abrazan, todas las cualidades que ya sabemos de la madre. Y la primera sombra de este arquetipo sería la figura de la madrastra, que es esa figura materna que niega a sus hijos. Y es que ella no quiere renunciar a ser doncella, quiere nutrirse a sí misma o que sus hijos le sirvan a ella. Veamos a todas las madrastras de los cuentos. Está la de Rapunzel, que la secuestró por su cabello, que la mantenía joven. Está la reina de Blancanieves, que la manda a matar para seguir siendo la más hermosa. La madrastra de Cenicienta, que la tiene como sirviente. La madrastra de Hansel y Gretel, que manda al papá que los deje en el bosque para que se mueran. Y así, esta figura, a pesar de que es de cierta forma materna, no nutre, más bien busca ser nutrida, querida y contenida, sin hacerse responsable de sí misma ni de los demás. Es como que sigue un poco en esa posición de la doncella, de buscar su validación en el mundo externo, en el estatus, la belleza, el dinero, sin tomar responsabilidad de sí misma. La segunda sombra es el exceso de contención y expansión, es la madre castrante. Aquí la madre piensa y siente que sus hijos son extensiones de ella misma. Y de hecho también se ve en algunas de las madrastras. Por ejemplo, la madrastra de Cenicienta, con Cenicienta es madrastra, pero con sus hijas es la madre castrante. Ellas no eran libres, no podían casarse con quien querían, tenían que hacer lo que su madre decía, y vivían para cumplir el propósito de su madre, que era casarse con el príncipe y tener estatus. Aquí la mujer siente que para conseguir su libertad tiene que ser ella quien mande. Entonces, si cuando era doncella dependía del padre, aquí ella siente que tiene que voltear los papeles y ahora ser ella la que controle, ser la que tenga el poder. Aquí entran las madres que se meten en los matrimonios de sus hijos, las que de cierta forma ejercen control económico. La madre castrante es el complemento del niño edípico. En estas relaciones, la madre controla al hijo y el hijo se deja controlar por la madre. Hijo o hija, esto puede ser en hombres o mujeres, pero en matrimonios muchas veces se ve esta dinámica. El hombre se comporta más bien como si fuera un hijo, como si fuera el niño edípico, y la mujer toma el papel o el arquetipo de la madre castrante, que es cuando la esposa controla al esposo y toma todas las decisiones y no lo deja salir con sus amigos y pues todas estas cosas, ¿no? Se ve bastante esta dinámica. Esas son las sombras, y la madre en conciencia o en luz es esta energía que nutre, que apoya,
que crea y genera cosas nuevas a partir de algo muy pequeño y permite que se expanda en su máximo potencial. Pensemos en la madre naturaleza, que con una semilla crea un árbol y da miles de frutos. Tenemos las imágenes arquetípicas de las religiones de lo que es la madre perfecta, ¿no? La Virgen María, Virgen de Guadalupe. En la mitología griega está Hera, la madre de los dioses. Está Gaia, Parvati en el hinduismo. Y también algunas cosmovisiones tienen a la madre oscura. Por ejemplo, en el hinduismo está Kali como ejemplo de madre castrante o devoradora. En muchos cuentos vemos este patrón de que la doncella no tiene madre, o su madre buena, su madre ideal, murió cuando era chica y entonces aparece la madrastra, o simplemente se queda sin madre. Esto también es muy simbólico. Cuando somos niñas, cuando somos chiquitos en general, admiramos a la madre y la vemos perfecta, la vemos como el modelo a seguir. Pero en un punto de nuestro proceso, la madre buena debe morir para que salgamos a buscar nuestro camino. Esto representa el dejar de ver a la madre como la criatura perfecta y la diosa y la que es todo, y empezar a ver sus cualidades de sombra, su imperfección, empezar a ver que también es humana. Aquí es cuando la madre perfecta, entre comillas, baja de su divinidad y se vuelve un ser humano para nosotros, en nuestra psique. Y ese es el gran reto de la madre. Permitirse a sí misma ver que como mamá no tiene que ser perfecta, independientemente de lo que diga el mundo. Encontrar el balance entre nutrirse ella misma y nutrir al mundo con sus creaciones, y también permitir que el mundo la vea como ser humano, ¿no? Tenemos mucho esta idea de que la madre es la persona perfecta y una madre hace todo y da todo por sus hijos, cuando en realidad pues son personas humanas. Pensamos en nuestras mamás con sus errores, con sus fallas tal vez, y no dejan de ser madres por eso. Entonces el reto aquí es como cuestionar esa perfección y encontrar el balance entre la nutrición hacia uno mismo y la nutrición hacia el exterior. Después está el arquetipo de la sacerdotisa o la hechicera, la mujer mágica, y esta se corresponde con la luna menguante. Para mí su cualidad principal es el poder propio, ya que encuentra el balance entre cómo se puede mantener a ella misma y también a sus creaciones. Empieza a adquirir más conciencia de su interior y más conciencia sobre su poder. Y este poder le sirve a ella y al mundo por igual, cuando está en conciencia, cuando está en luz. También la sacerdotisa reconoce cómo volcar este poder hacia el interior. El de la madre se vuelca hacia el exterior, hacia la nutrición del mundo y crecer. El de la hechicera es más interno, viene del trabajo de conciencia de una misma, de la destrucción de algunas cosas creadas que ya no corresponden. Es como esta etapa de podar los árboles para ver que puedan crecer más en su próximo ciclo de expansión. El extremo en sombra que no ejerce este poder personal sería la figura de la monja, que representa a la mujer que entrega su poder a una institución, a un padre, que en este caso es Dios, y esto implica que sigue habiendo una figura masculina que la controla, específicamente en el aspecto de su sexualidad reprimida. No usa este poder, no usa esa característica que es la que le permite crear cosas nuevas. Se atiene a lo que le digan, obedece órdenes, nunca descubre su sexualidad, que es su poder creativo, se mantiene en esta conciencia infantil de ser resguardada por alguien más. Y en cierta forma rompe con la estructura del funcionamiento de la sociedad, porque no forma una familia, no tiene un hogar propio. Entonces, si todas las mujeres fuéramos monjas, por ejemplo, no podría asegurarse la continuidad de la especie. Y otra vez recordemos que la sombra no es que esté mal, son etapas que se viven generalmente en la inconsciencia para después tomar conciencia desde los aprendizajes de estas etapas. Y no es malo que existan monjas, también tienen... Las sombras del arquetipo también tienen ciertas características que pudiéramos ver como positivas. En el caso de la monja sería esta introspección, esta capacidad de conexión espiritual.
Y del otro lado de la sombra está la prostituta. Ella sí que ha descubierto su sexualidad y su poder creativo y de atracción, pero lo vuelca en buscar la validación de los hombres. Otra vez tenemos el relegar el poder a una fuerza masculina. Usa su sexualidad para obtener cosas para ella. Y ella tiene una ilusión de libertad. Ella cree que tiene su libertad, pero en realidad está regalando todo su poder, toda su energía creativa. Y es el masculino el que le paga, la contrata, la mueve y así. Así es que ella está en la ilusión de que es libre, se siente poderosa, se siente libre, pero ese poder está al servicio del masculino. Ella sabe que puede usar su sexualidad para obtener dinero, reconocimiento, cariño, etc. Y al igual que la monja, rompe con la estructura social de la familia. A veces hasta es la enemiga de la familia, ¿no? Se considera la amante, la enemiga de la esposa, porque a veces la esposa inconscientemente entra en el arquetipo de monja. Aunque esté casada, se comporta con su esposo como sumisa y reprimida, y esta sería la contraparte. Recordemos que un arquetipo no excluye a otro. Independientemente del momento en el que estemos de la vida, podemos canalizar a uno u otro arquetipo, ya sea en conciencia o en sombra, y así vamos aprendiendo. La sacerdotisa o hechicera en conciencia integra su poder interior en ambas formas. Ella sabe cuándo usarlo, cuándo no, y con qué propósito, y cuándo ese poder se puede poner al servicio del masculino y cuándo se tiene que resguardar dentro de lo femenino. Entonces su poder es como la magia. Aquí estaría la figura de la hada madrina. Mujer libre, independientemente de que tenga familia o no, puede sostenerse, sostener a su hogar, o incluso una empresa. Aquí entrarían también las mujeres empresarias del mundo moderno. Y se me ocurre el ejemplo de la hada madrina de Shrek, ¿se acuerdan? Ella está en sombra, como madre está en la sombra de la madre castrante, y como sacerdotisa tiene su mega empresa de hechizos en las que, según ella, ayuda a la gente, que de cierta forma las ayuda, pero al no integrar del todo las cualidades de la madre, también se va un poco a la sombra de la prostituta. Entonces la ayuda que ella brinda tiene mucho que ver con las apariencias, con el verte bonito para encontrar el amor. Así es que es un ejemplo ahí de los distintos matices que hay. No toda la sombra es negativa. Les digo que sirven, el pasar por esas etapas o por esos arquetipos sirven en nuestro camino de crecimiento y evolución. Y tenemos a las hadas buenas, entre comillas, las de la Bella Durmiente, por ejemplo, se la llevan y la cuidan para tratar de evitar la maldición. Tienen también ciertas cualidades de la madre, como que ya pasaron por el desarrollo de esa parte, pero su papel es distinto. Más bien se trata de un apoyo a la doncella en su liberación, porque ellas mismas ya se han liberado. Las sacerdotisas en luz son mujeres conscientes de su poder que lo ponen al servicio del mundo. Aquí también se me ocurre un ejemplo histórico que sería Juana de Arco. Ella también se puso al servicio de una causa mayor que tenía que ver con lo que ella experimentaba en su mundo interno. Ella tenía estas visiones de que podía ayudar a liberar a Francia, ¿no? Sí, Francia en la Guerra de Cruzadas, y va y se pone al servicio. Y esta etapa es la correspondencia a la edad en la que la menopausia se va acercando y las mujeres ya no tenemos la capacidad de embarazarnos tan fácilmente como antes, pero todavía mantenemos esta ciclicidad biológica. Por ahí de los 45-50 años, donde ya los hijos medio que han tomado su camino y la prioridad ya no está en cuidarlos y nutrirlos para que sobrevivan, ya no es ser madre, sino regresar hacia el interior, regresar a una misma, empezar a retomar proyectos personales o a cumplir metas, analizar cómo está nuestro mundo interno. Y muchas veces aquí entra esto de la crisis antes de la menopausia, como que ya se siente que viene ese cambio porque se va dando gradualmente, y este cambio hormonal nos lleva a un cambio emocional y a voltear hacia adentro. Si la energía de la madre estaba volteada hacia el exterior, esta, ya lo dijimos, se viene hacia adentro a analizar nuestro poder interior ahora, de manifestar cosas no hacia el exterior, sino en nuestro interior. Y por último está el arquetipo de la anciana. La anciana por cualidad es sabia.
tiene consigo la experiencia de toda su vida, y después de la etapa de la sacerdotisa o hechicera en la que viene esta integración del poder personal y este crecimiento, hay 3 opciones. Se integra este poder, el conocimiento, y se convierte en sabiduría. Se mantiene en sombra sin integrarse y por lo tanto pasa a esta etapa en algún polo de la sombra, o en algunas historias directamente no se pasa esta etapa. La hechicera muere al no poder integrarse, ¿sí? Si la sombra es muy grande, se autodestruye. Por ejemplo, aquí está el caso de la madrastra de Blancanieves, que después de intentar por todos sus medios y no poder matar a Blancanieves, termina cayendo en un precipicio, un acantilado, algo así. Esta etapa de la anciana se va mezclando con la de la hechicera, ¿sí? Porque es como la continuación de la hechicera, la continuación del uso de ese poder. Nada más que la anciana tiene más sabiduría, entonces el poder se incrementa. Vamos a comenzar con el primer polo de la sombra, que sería la anciana que no usa su poder. Se vuelve amargada, es esta viejita que se percibe como débil, como dependiente de su esposo si todavía vive, o de sus hijos, del resto de sus familiares, que a veces ya se quiere morir, que es depresiva, gruñona, porque al no poder usar su poder interior, al no haber transformado su conocimiento en sabiduría, no sabe cómo interactuar con el mundo. También, si estaba en la parte de la prostituta donde se relacionaba con el mundo a través de su sexualidad, ahora que ya no tiene esa sexualidad vigente, pues ya no sabe cómo interactuar con el mundo, no sabe cómo relacionarse y no encaja. Aquí, por ejemplo, se me ocurren los memes de Karen, es esta mujer amargada que te regaña por pisar accidentalmente su jardín o cosas así, que realmente no son un problema, pero a ella le molestan. Y es porque está amargada, no reconoce ni su poder, ni su bondad, ni la bondad en el mundo, ni las cualidades positivas de las personas que la rodean. Suele vivir añorando el pasado y no se da cuenta de que todavía tiene vida por vivir. Es como la evolución de estas mujeres que les daba miedo la edad, las madres hechiceras que no querían envejecer, pero ahora que ya están en esta etapa de la vejez, pues ya como que sienten que es mejor que se acabe su vida a estar aquí, no le ven un sentido a estar en la etapa de la anciana. Tampoco integraron esta parte del poder interior, entonces como que no están a gusto con ellas mismas. Y bueno, es como la culminación de este polo de la sombra. Y el otro polo de la sombra, que sería, por así decirlo, el exceso de sabiduría, que no es tanto así, sino un exceso en las demostraciones de poder. Aquí, en esta etapa, sería la anciana bruja. Y el poder interior ya es más fuerte, por lo tanto se puede hacer más daño. Aquí entrarían las brujas malas, que por lo general son más poderosas que las hadas o hechiceras. En el ejemplo del cuento clásico de la Bella Durmiente, Maléfica era la bruja que tenía el poder de hacer daño, y pasa que no la invitan al bautizo y lanza la maldición. Y las hadas podían concederle dones, pero no podían romper esa maldición. ¿Se acuerdan? Entonces ellas tratan de otorgarle dones que le puedan ayudar a romper la maldición por sí misma, pero no tienen el poder que tiene la otra, la mala, como para quitar eso. Esto viene con la sabiduría de la edad. Más conocimiento de la sombra, más poder interior, pero aquí se usa solo para el servicio propio. Y la anciana bruja no nada más está en cuentos donde tiene sus poderes mágicos y literalmente es una bruja. También, si han visto Orgullo y Prejuicio, aquí estaría la tía de Darcy, que no tiene poderes mágicos, pero expresa su poder por medio del dinero. Y hay muchas señoras ricas, viudas, que usan su dinero como demostración de poder en un montón de series y películas, que generalmente también están un poquito amargadas porque ya están viejas y como que no tienen en qué gastarse su dinero, solo lo guardan para ellas. Otro ejemplo de cuentos sería La bruja de Hansel y Gretel, que se los quiere comer para seguir viviendo. Y
Como les decía, aquí entra un poquito en resonancia con el anterior, nada más que la bruja o la hechicera en sombra que llega a anciana aumenta mucho su poder, porque conoce su sombra y todo, pero el poder se sigue volcando hacia ella misma. Y finalmente, en la luz o en la conciencia, a la anciana sabia también se le puede decir la bruja sabia, y en mitología griega tenemos por ejemplo a la figura de Hécate, que era la diosa de las encrucijadas, que ella tenía el poder de ver todo, como que tener esta visión del panorama más grande, y le pedían consejo los dioses como para saber qué hacer. Entrarían las curanderas o chamanas que comparten su sabiduría y la ponen al servicio de manera balanceada. Tradicionalmente en los pueblos, pues las ancianas eran como las sabias. Y también están las abuelas, que cuidan a los nietos, que les aconsejan, que les regalan cosas que ellas ya no usan, o las que pasan sus recetas o tips de cocina. Y otro ejemplo de anciana sabia que se me ocurre es en la película del Señor de los Anillos, Galadriel, que era como la señora de la luz, una de las brujas blancas más poderosas. Y su personaje no es físicamente anciano, pero ella sí tiene como miles de años. Y ya tiene este poder que viene de la sabiduría, de haberlo integrado, de que está al servicio de ella, pero también del mundo. Y así. En resumen, podríamos decir que el ciclo de lo femenino comienza con la doncella, que es la energía del inicio, la inocencia, la ocurrencia y el impulso, el deseo de salir. Luego viene la etapa de madre, que nutre la creación, la expande, la ayuda a crecer. Después la hechicera o sacerdotisa viene, destruye la que ya no sirve, se vuelve hacia el interior, analiza lo creado, poda las ramas que ya no se ocupan. Y al final la anciana vuelve a ver la creación con ternura y otra vez se prepara para un nuevo comienzo, pero esta vez con más sabiduría. Esta vez se prepara antes, no sale así como la doncella de a ver qué se encuentra o luchando con esta rebeldía, sino que ya lo hace con sabiduría. Este ciclo lo podemos ver a gran escala a lo largo de la vida de una mujer, pero también lo vemos en todas las etapas, mes a mes, con las fases lunares, en nuestro ciclo menstrual también, claramente. Cada 3 meses, con el cambio de estaciones en la naturaleza, vamos pasando primavera, verano, otoño, invierno, y la naturaleza también actúa con estas fuerzas de comienzo, de florecimiento, de dar frutos y luego regresar a la introspección y durante el invierno estar hacia adentro. Hasta en un mismo día podemos ver estas etapas: el amanecer, luego el transcurso del día, luego el atardecer y luego la noche. Así es que independientemente de que seas hombre o mujer, vemos estos cambios de forma arquetípica en la naturaleza. Por lo tanto, lo sentimos en nuestro entorno, en nuestro mundo emocional, y hay veces en las que de pronto nada más sentimos la necesidad de ir hacia adentro y analizarnos. Si se dan cuenta, ya juntando el capítulo anterior de los arquetipos masculinos con este, primero en los arquetipos masculinos el reto o el viaje es desde el interior hacia el exterior, es encontrarse como individuos o encontrarnos como individuos para obtener el reconocimiento externo, convertirnos en un rey. Pero en la cualidad femenina, el viaje es hacia el interior, hacia el reconocimiento interior, porque, por decir una madre, por el simple hecho de ser madre, ya tiene el reconocimiento externo, arquetípicamente ya está. Lo que sigue es convertirnos en la anciana sabia, en la mujer de conocimiento. Y la anciana sabia otra vez obtiene reconocimiento del mundo externo, pero gracias a su sabiduría, su crecimiento interior. El reconocimiento de la madre tiene que ver con lo de afuera, con lo que ya diste vida, ya contribuiste a la sociedad, pero el de la anciana es como ganarse ese reconocimiento como mujer, no solo como madre, sino en la integridad de lo que es el ser femenino, no solo por el hecho de traer vida. En la vida es necesario
hacer estos dos viajes, el de la energía masculina y el de la energía femenina. A algunos nos tocará primero uno y después el otro. Y al final, balanceando las dos energías, es como llegamos a la plenitud, al conocimiento de lo que hay en nuestro interior y en nuestro exterior, y al crecimiento a nivel mental, que sería lo masculino, y a nivel emocional, que sería lo femenino. Y bueno, de todas las otras características que están englobadas, ¿verdad? Esto fue una explicación que traté de hacerlo lo más sencilla posible y espero que se entienda la idea de los arquetipos. Espero que hayas disfrutado mucho de estos episodios. Yo he disfrutado mucho hacerlos y pensar en las personas que conozco, que para mí han sido como muy claras en ciertos arquetipos que me han ido demostrando el camino, que me han ido demostrando cómo tal vez de un polo de la sombra pasan a la luz y cómo se van dando estos movimientos y el crecimiento. Entonces me parece información muy valiosa para nosotros, para nuestro propio camino. También el poder reconocerlos en las historias, en los cuentos, en las películas o las series de televisión, que a veces pasa que nos identificamos con un personaje, pues a lo mejor vemos el arquetipo que está encarnando ese personaje y podemos entender mejor las luchas internas por las que está pasando, porque son las mismas que nosotros, y podemos ver cómo se desenvuelve este personaje y cómo se desarrolla y ver cómo lo hacemos nosotros. Y bueno, en fin, es la idea de los arquetipos. Oigan, y además ya vi que Spotify cambió y ya podemos dejar comentarios en Spotify. Entonces si tienen por ahí alguna historia, pregunta, comentario, pues pónganmelo por aquí, o en YouTube ya estoy también, @Cafeterapia México, aunque todavía no he terminado de subir los episodios, pero igual aquí andamos en contacto. Así es que te mando un abrazo grande y nos vemos a la que sigue. Bye.